Ecuación general de conducción de calor. Como subtema, coordenadas rectangulares. El equipo está conformado por Beatriz Valeria Manzanares Castro, Miguel Aciel Morales Villavicencio, Carlos Oniel Pérez Arabia y Fabio Osmar López Peralta. Conducción de calor. Es un proceso de transmisión de calor basado en el contacto directo entre los cuerpos, sin intercambio de materia, por el que el calor fluye desde un cuerpo mayor de temperatura a otro de menor temperatura que está en contacto con el primero. Coordenadas rectangulares. Considere un pequeño elemento rectangular de longitud delta x, ancho delta y altura delta z, como se muestra en la figura. Suponga que la densidad del cuerpo es R y el calor específico es C. Un balance de energía sobre este elemento durante un pequeño intervalo de tiempo delta t se puede expresar como razón de conducción del calor en x, y z menos razón de conducción del calor en x más delta x, y más delta y z más delta z, más velocidad de generación de calor en el interior del elemento, da un resultado de razón de cambio del contenido de energía del elemento. Dado que el volumen del elemento es el cambio en el contenido de energía en dicho elemento y la velocidad de generación de calor dentro del mismo se puede expresar como la energía del elemento es igual a la energía en el tiempo más la diferencia de tiempo menos la energía en el tiempo es igual a la masa por el calor por la temperatura 1 más la diferencia en el tiempo menos la temperatura 2. Esto nos da que la presión por el calor por delta Y, por delta X y por delta Z es igual a la temperatura 1 más la temperatura 2. Esto se sustituye en la ecuación y obtenemos que el calor en X más el calor en Y más el calor en Z menos el calor en X más delta X menos más el calor de Y más delta Y menos el calor de Z más delta Z más la energía generada en X, Y y Z es igual a la presión calorífica de delta X, delta Y por delta Z por la temperatura 1 más la diferencia del tiempo menos la temperatura 2, esto entre el cambio en el tiempo. Al dividir entre delta X, delta Y y delta Z da como resultado menos 1 entre delta Y, delta Z por el calor en X más la diferencia de X menos el calor en X entre delta X menos 1 entre delta X y delta Z por el calor en Y más la diferencia de Y menos el calor de Y entre delta Y menos 1 entre delta X por delta Y por el calor en Z más la diferencia en Z menos el calor en Z entre el delta Z más la energía generada, tenemos que es la presión calorífica en el tiempo más la diferencia en el tiempo menos la temperatura 2 entre la diferencia del tiempo. Dado que las áreas de la transferencia de calor del elemento para la conducción de ese calor en las direcciones X, Y y Z son respectivamente, tomando el límite cuando delta X, delta Y y delta Z se obtienen la derivada entre la derivada en X por las calorías por la derivada en el tiempo entre la derivada de X más la derivada de Y por la caloría por la derivada del tiempo más entre la derivada en Y más la derivada en Z por la caloría entre la derivada del tiempo y entre la derivada en Z más la energía generada se obtiene la presión calorífica de la derivada del tiempo entre la derivada de la energía
almacenada. Por la definición de derivada y a partir de la ley de Fourier de la conducción de calor, obtenemos que el límite de delta X a 0 es 1 entre delta Y por delta Z por el calor de X más delta X menos el calor de X entre delta X es igual a 1 entre delta Y por delta Z por la derivada del calor de X entre la derivada de X es igual a 1 entre la delta Y por delta Z por la derivada entre la derivada de X por menos Q por delta Y por delta Z por la derivada de T entre la derivada de X. Esto es igual a menos la derivada entre la derivada de X por Q entre la derivada de T entre la derivada de X. Después obtendremos los mismos límites para delta Y y delta Z. Ecuación general de conducción de calor en coordenadas rectangulares. En el caso de conducción térmica constante se reduce a la derivada al cuadrado de t entre la derivada de x al cuadrado más la derivada al cuadrado de t entre la derivada de y al cuadrado más la derivada al cuadrado del t entre la derivada de z al cuadrado más la energía generada entre Q es igual a 1 entre alfa por la derivada de t entre la derivada de t minúscula. Régimen transitorio, llamada ecuación de Poisson. La derivada al cuadrado de t entre la derivada de x al cuadrado más la derivada al cuadrado de t entre la derivada de y al cuadrado más la derivada de t entre la derivada de z al cuadrado más la energía generada entre Q es igual a 0. Régimen transitorio, sin generación de calor, llamada ecuación de difusión. La derivada al cuadrado de t entre la derivada de x al cuadrado más la derivada al cuadrado de t entre la derivada de y al cuadrado más la derivada al cuadrado de t entre la derivada de z al cuadrado es igual a 1 entre alfa por la derivada de t entre la derivada de t minúscula. Régimen transitorio, sin generación de calor, llamada ecuación de Laplace. La derivada al cuadrado de t entre la derivada de x al cuadrado más la derivada al cuadrado de t entre la derivada de y al cuadrado más la derivada al cuadrado de t entre la derivada de z al cuadrado es igual a 0. Note que en el caso especial de transferencia de calor unidimensional en la dirección x las derivadas con respecto a y y a z se cancelan y las ecuaciones antes dadas se reducen a las desarrolladas en la sección anterior para una pared plana.